Pues gracias. Tenía pensado presentarme en primer lugar, pero ya casi lo ha hecho Nacho. Ha dicho un resumen. Sí, yo me llamo Fátima y soy oriolana. Nací en Orihuela, pero ahora trabajo en Alicante desde hace muchos años. Y soy consagrada a Dios. Cuando tenía 21 años entendí que el Señor quería que hiciera algo 24/7 para Él. Entonces estaba en un grupo donde vivía la fe, que era simpatizante de una organización de la Iglesia llamada Instituto Secular. Es un tipo de organización con gente consagrada a Dios, pero también somos laicos, así somos como a veces me han dicho, que sois un híbrido, y yo sí, algo así. Consagrados con votos de pobreza, castidad y obediencia, y también laicos a la vez. Y eso es. Intento dedicarme al Señor todas las horas del día. Y bueno, también cuando me dijo Nacho de hablar sobre el Espíritu Santo, pues me siento como un niño de 3 años construyendo un puente. O sea, ¿cómo lo puede construir hoy? Es imposible. 3 palos y 2 piedras o así. Por mucho que me esfuerce, nunca nos sentiremos como a gusto diciendo yo puedo hablar del Espíritu Santo, porque es Dios y es un misterio. Dios para nosotros es un misterio para empezar. Entonces, pues ahí cogemos el catecismo, lo que dice la Iglesia, y entonces pues vamos caminando y con sus inspiraciones pues nos podemos ir explicando un poquito, pobremente. Pero también me consolaba un discurso de Benedicto XVI cuando empezó a ser Papa. Benedicto XVI en 2005 decía él: me consuela el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar incluso con instrumentos insuficientes, y sobre todo me encomiendo a vuestras oraciones. También me encomiendo a vuestras oraciones hoy, en este rato que compartimos, para que pues dé el fruto que el Señor quiera. Y había pensado empezar encomendándonos al Espíritu Santo, ¿no? Los cristianos sentimos la presencia del Espíritu en nuestra vida continuamente. Es una suerte y podemos acudir a Él, estemos donde estemos, en clase, en casa. Y quería cantar una canción con la secuencia de Pentecostés. No sé si la conocéis, es una oración que se reza el día de Pentecostés en la iglesia. Vamos a cantar solo un poquito, porque es muy larga. Y repetimos una frase varias veces, que es Ven Espíritu, ¿vale? Invocándole, pidiéndole que esté con nosotros en este rato. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu,
Bueno, para hablar del Espíritu Santo, yo decía, ¿qué digo primero? Pues, ¿qué es el Espíritu Santo, no? ¿Y dónde voy a ir a buscar la definición de Espíritu Santo? Pues me he ido al Catecismo y en el punto 685, en el Catecismo, que bueno, explica toda la fe de la Iglesia, hay una sección que habla del credo, de todo lo que rezamos en la Iglesia los domingos, que decimos, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, pues en un punto de esos dice, creer en el Espíritu Santo es profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, consustancial al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Hablar del Espíritu Santo significa hablar de toda la Trinidad también, o tenemos que al menos hacer referencia a toda la Trinidad porque son una misma sustancia, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y aunque no lo entendamos bien, nunca lo podremos entender por nuestras limitaciones, pues sabemos que son espíritu igual, sin embargo, tres personas diferentes. Y en esta tarde pues voy a intentar hablar del Espíritu Santo sobre todo, pero en conjunto también con el Padre y con el Hijo. En la última cena, Jesús, antes de la pasión, se despide de los apóstoles y les dice, bueno, San Juan describe el discurso de despedida de Jesús, lo escribe, y me gusta mucho este trozo que os voy a leer en Juan 14, del 15 al 20. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito. Estas palabras, otro paráclito, son muy interesantes. Que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. Paráclito significa consolador. En la Iglesia se usa mucho esa palabra, y porque es consuelo de nuestra alma, consuelo de nuestra vida. Pero es curioso que dice Jesús otro paráclito, es decir, otro. ¿Y cuál era el primero? Si el Espíritu Santo era otro, tiene que haber uno primero. Pues el primer consolador es Jesús, ¿no? Jesús en la Eucaristía lo tenemos como un apoyo en nuestra vida grandísimo. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad y Él mismo, al venir a la tierra, al encarnarse, pues fue un acercamiento de Dios a nosotros y Él es un consuelo para nosotros, ¿vale? Y Él mismo, Jesús mismo, le llama al Espíritu Santo el otro paráclito, porque también lo recibimos y es un consolador para nosotros. Sigue diciendo Jesús, el mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Vale? Es bonito ver cómo Jesús habla de todo, de los tres, del Padre, de Él y del Espíritu Santo que vendrá a nosotros y nos consolará cuando Él se vaya. Dice, yo me voy al Padre y al Padre le pediré que os envíe el Espíritu Santo, ¿no? Jesús está continuamente en la presencia de Dios ofreciendo su sacrificio en la cruz de su vida por todos nosotros. Y entonces, pues desde allí nos envió el Espíritu Santo que permaneciera con los cristianos, con los bautizados, para el resto de nuestra vida, ¿no? De la vida de la Iglesia. Y por eso decía que Jesús mismo nombra al Padre, a Él mismo y al Espíritu Santo. Y para hablar del Espíritu, pues hay que hablar un poco también de la Trinidad, de Dios en conjunto, ¿no? Y Dios siempre es un misterio, como he dicho antes. Nunca llegaremos a entenderlo todo ni a conocerlo, ¿no? Pero sí podemos descubrir algunas características de Dios según lo que nos ha dicho. Y lo que hemos recibido de Él a lo largo de toda la historia de la humanidad, a eso le llamamos revelación. Dios se ha revelado a nosotros, nos ha descubierto un poco cómo es, ¿no? Así como una ventanita pequeña, nosotros hemos visto un pelín de cómo es Dios y según lo que Él nos ha descrito. Me pidió Nacho hablar sobre Pentecostés, una fuerza inexplicable que recibieron los discípulos en el día 50 días después de que resucitara Jesús. Y
¿Qué ocurrió ese día? ¿Qué le ocurrió a los discípulos? Porque estaban llenos de miedo, o sea, estaban escondidos, no querían salir porque si les pasaba lo mismo que al maestro. Y de repente ese día, pues perdieron el miedo, salieron a hablar, hablaban con todos, ese día se convirtieron en miles de personas. ¿En qué consistió ese cambio que es esa fuerza inexplicable? ¿Vale? Ese es el Espíritu Santo que tenemos todos los bautizados. En el bautismo lo recibimos y luego en la confirmación nos llega con plenitud y es la fuerza interna directa de Dios con nosotros, ¿no? Es Dios en nuestra vida diaria. Entonces, pues pensaba, para hablar de cómo Dios viene a nosotros, me gustaría, a lo mejor es un poco largo, pero me gustaría hablar de cómo desde el principio Dios nos ha dicho pequeños mensajes hasta llegar al Espíritu Santo, ¿no? Y eso, como he dicho antes, es la revelación. Y bueno, si nos paramos a pensar nosotros mismos con nuestro entendimiento, con la razón podemos llegar a conocer un poco a Dios. Dice el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento, por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre por analogía a su creador. También observando el mundo podemos ver que hay algo que ha ordenado todas estas cosas, ¿no? Cuando pienso en los planetas, en el Sol, en el universo, las galaxias, las estrellas, es impresionante, ¿no? Nosotros aquí pequeñitos, con un tamaño insignificante y todo eso tan grande, qué fuerza hay que ordene todo eso, ¿no? Es algo que está más allá, que está por encima de nosotros. Pero ¿cómo le podemos conocer, no? Dice San Pablo cuando escribe la carta a los romanos, pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo, a través de sus obras. Por la misma creación del mundo, nuestra inteligencia puede deducir que realmente debe existir algo por encima de nosotros, ¿no? Y a eso le llamamos Dios. Bueno, ese Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como le llamamos nosotros, se ha revelado también, se ha manifestado a nosotros. Cuando digo revelado significa se ha manifestado con pequeños signos a través de la historia de la humanidad. Sí, hemos estudiado siempre, ¿no? Que desde las primeras poblaciones humanas, desde el Paleolítico, el Neolítico, ya había manifestaciones en las que se hacía reverencia a lo sagrado, ¿no? En las que se pedía a lo eterno, a lo sagrado, pues la lluvia para los campos o la abundancia de las cosechas. ¿Vale? Siempre en el sentimiento humano hemos tenido ese respeto hacia algo que estaba por encima de nosotros. También en la Biblia nos cuenta el escritor sagrado cómo Dios se ha manifestado en pequeñas palabras o en pequeñas ocasiones concretas a algunas personas. Abraham le pidió que saliera de su tierra y construyera un pueblo que sería el pueblo de Dios. Y que, Abraham era muy mayor, no tenía hijos, tenía una mujer también muy mayor, o sea, increíble. La fe de Abraham fue muy grande porque salió de su casa, de su tierra, de sus comodidades y fue a seguir lo que Dios le inspiraba. Abraham, Isaac, Jacob y todos los descendientes que formaron el pueblo de Israel, Moisés, todos ellos tuvieron una delicadeza o recibieron una delicadeza de Dios por la que se pusieron en camino, ¿no? Todo lo que nos explica la Sagrada Escritura pues son pequeños momentos en los que Dios se manifiesta a esos hombres, ¿no? Los jueces, los profetas, todos recibieron pues en alguna medida alguna comunicación, manifestación de Dios. Por ejemplo, Joel en el capítulo 3 dice: yo derramaré mi espíritu sobre todo hombre. Y el profeta Ezequiel también escribe: os recogeré de entre las naciones, os infundiré un espíritu nuevo.
bueno, el Espíritu de Dios se iba iluminando a las personas a lo largo de la historia y en esos pequeños momentos. Quizá un espíritu nuevo se refiere también al Espíritu Santo que recibimos nosotros los bautizados, ¿no? Al final, la historia del pueblo de Israel termina o desemboca en la historia de la Iglesia, que es nuestra historia actual, ¿no? Y es en la Iglesia donde recibimos ese espíritu que nos llena. Después de todo el camino de salvación que ha ido inspirando Dios a lo largo de los miles de años, pues llegamos a la plenitud de la manifestación de Dios cerca de nosotros, que es Jesús. Jesús es la palabra que se hace hombre, que toma nuestra misma humanidad y es una manifestación de Dios presente entre nosotros, que es Dios mismo y que es un hombre verdadero, ¿vale? Esa es la manifestación más grande por la que podemos conocer a Dios. Y en sus palabras reconocemos cómo es el Padre, cómo es el Espíritu Santo. Y en las palabras de Jesús hemos visto, o Él nos ha dejado, nos ha enseñado que Dios es Trinidad, que Dios es tres personas y cómo se comunica a nosotros cada día, ¿no? Al llegar al Nuevo Testamento empieza la encarnación de Jesús por obra del Espíritu Santo, ¿no? Le dice el ángel a María, esto ocurrirá por obra del Espíritu Santo. La encarnación es la obra más grande que ha hecho el Espíritu Santo en el mundo, en la historia. Y también Jesús a lo largo de su vida habla del Espíritu Santo en muchas ocasiones y en el Evangelio se escribe también en algunos momentos. Por ejemplo, uno muy importante, el día que se bautiza Jesús, en el bautismo, que llega al río Jordán y estaba San Juan bautizando y él también se pone en la fila y le bautiza y dice el evangelista San Lucas, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo que dijo, tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Lucas también en el siguiente capítulo dice, después del bautismo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Estos dos capítulos de Lucas me gustan muchísimo porque dice el Espíritu Santo bajó sobre Jesús y luego el Espíritu Santo le llevó al desierto, ¿no? Esos 40 días que nosotros también celebramos en la Cuaresma y que fueron el principio de preparación para su vida pública, su vida de enseñanza y de formación del grupo de apóstoles y de discípulos. Bueno, pues este momento es muy bonito porque podríamos decir, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en ese momento. Bueno, el Espíritu Santo se empezó a manifestar de una forma especial en ese momento, o se manifestó de una forma en especial, ¿vale? Porque el Espíritu es Dios y Jesús es Dios. No podemos decir que no estuvieran unidos, ¿no? También en otros momentos de la vida de Jesús, el Espíritu Santo, Jesús nos habló del Espíritu, ¿no? Por ejemplo, Marcos, en el capítulo 13 dice, pero cuando, Jesús, ¿no? En esta frase, pero cuando os conduzcan para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Decid lo que se os inspire en aquel momento, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. O sea, Jesús ya nos decía, el Espíritu Santo estará con vosotros siempre. Y nos iba enseñando durante su vida así cómo iba a actuar en nosotros el Espíritu Santo después de que Él se fuera. La pasión, la muerte y la resurrección de Jesús también se puede mirar como obra del Espíritu Santo en Él. La presencia del Espíritu en su vida se manifiesta de forma más plena en su pasión y en su muerte. Jesús se ofrece por entero al Padre diciendo a tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? En ese momento expira y esa derramar el espíritu en la cruz pues puede ser también un reflejo del darnos su Espíritu Santo, ¿no?
Jesús en la cruz entrega el Espíritu. El agua que sale del costado y el último aliento de su vida se convierten en signo del Espíritu que luego derramará sobre sus apóstoles. 8 días después de haber resucitado, Jesús se aparece a sus apóstoles, estaban en el cenáculo, y entra con las puertas cerradas también y dice: paz a vosotros. Y luego les dice: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos, ¿no? Les daba en ese momento el Espíritu para que les acompañara en toda su vida. La redención que hace Jesús ofreciéndose en la cruz y la resurrección son muestras de que Dios estaba con él y que hacía, se continuaba su obra, ¿no? El Padre aceptaba su sacrificio para redimirnos de toda la culpa que tuviéramos por el pecado original, y Él era pues el justificante, ¿no? No sé si decirlo así, de la redención de todos los hombres. Y 50 días después de la resurrección llega el momento de Pentecostés, nos describe el Evangelio. Estaban también los discípulos reunidos y en ese momento descendió sobre ellos, como lenguas de fuego, el Espíritu de Dios. Ahí, en ese momento, es una manifestación del Espíritu Santo presente en la Iglesia. Reunidos los apóstoles o los discípulos, representaban la Iglesia, el Espíritu viene a todos nosotros, y como ya nos decía Ezequiel en el Antiguo Testamento, Dios dará el Espíritu a todos los hombres, a todos los que crean en Él. También en el Nuevo Testamento, aparte del Evangelio, pues tenemos otros libros y cartas de los apóstoles. Por ejemplo, la carta a los Efesios, de San Pablo a los Efesios, dice: así unos y otros podemos acercarnos al Padre por medio de Él, en un mismo espíritu. El Espíritu Santo que Jesús nos ha dejado en la Iglesia nos permite, desde cada persona en particular, dirigirnos al Padre, ¿no? Lo que había sucedido 8 días después de resucitar en el interior del cenáculo, cuando Jesús les dijo: recibid el Espíritu Santo, más tarde, en el día de Pentecostés, se manifiesta al exterior, a todos los hombres, ¿de acuerdo? Es la manifestación de la Iglesia. Bueno, el día de Pentecostés descendió sobre los discípulos para permanecer con ellos y por medio de ellos en toda la Iglesia, en todos los bautizados. Es muy bonito también el libro de los Hechos de los Apóstoles, que describe la vida del Espíritu en la primera comunidad de la Iglesia. Igual que esta idea también me gusta mucho, igual que el Evangelio describe la vida de Jesús con nosotros, los Hechos de los Apóstoles describen la vida del Espíritu Santo en la Iglesia, su acción en la primera comunidad, la acción en San Pedro, en San Pablo, bueno, y en todos los apóstoles, ¿no? De los primeros del primer siglo. Así que yo, si me permitís, os aconsejo que leáis los Hechos de los Apóstoles, es muy bonito leerlo. Es un libro cortito, no es mucho, y de una sentada se puede leer así. Si tienes un par de horas, se puede leer, y así te haces una idea general de cómo estaba el Espíritu Santo actuando en los primeros apóstoles, justo después de que el Señor se fuera, y ves cómo en cada uno hacía una función, hacía una acción, y ellos se dejaban guiar por Él, ¿no? Era también la docilidad de los apóstoles y su fe, porque se lo creyeron, ¿no? A veces nosotros no actuamos de otra manera porque no nos lo creemos, vamos, y decimos: no, esto seguro que no puede ser, ¿no? Pero ellos lo creyeron y entonces actuaban de esa manera. ¿Y qué hace entonces ese mismo Espíritu que nos ha regalado Jesús, que nos ha regalado Dios, en nosotros, en el alma de cada bautizado? Pues si tenemos que hablar de la acción del Espíritu Santo, podemos concretarlo en la acción por medio de los dones del Espíritu Santo. También en el punto 1830 del Catecismo dice: la vida moral de los cristianos
está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu. Nos hacen dóciles para seguir, ¿no? Esa docilidad también nos cuesta en muchas ocasiones por nuestras propias trabas, ¿no? Porque tenemos a lo mejor o sufrimientos o cargas que nos impiden tener pues así una disponibilidad y una apertura a Dios. Pero Él, si somos dóciles, actúa en nosotros y nos inspira buenas acciones, ¿no? Dice en el siguiente punto, los dones son 7 y son sabiduría, inteligencia o entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y ahora, para terminar, os quería comentar un poquito de cada uno y cómo podemos describir su acción en nosotros. Y así, pues a lo mejor nos ayuda a descubrirlo en nuestra vida, ¿no? Bueno, os he puesto ahí hemos puesto un vídeo de don José Ignacio Munilla, de nuestro obispo, que habla de los dones del Espíritu Santo. Si tenéis la oportunidad de escucharlo, describe muy bien estos 7 dones, los divide en 2 partes, dones que afectan a nuestra razón, a nuestro entendimiento, y son 4. Don propiamente de entendimiento, ser iluminados para entender el misterio de Dios y descubrirle en nuestra vida diaria. Don de sabiduría nos invita a saborear lo que es Dios para nosotros, ¿no? A estar en una Eucaristía y saborear en la presencia de Jesús, o a comulgar y saborear que tenemos dentro a Jesús y cómo hablamos con Él, ¿no? Don de ciencia nos permite descubrir a Dios en las cosas creadas, en la creación. Y parece que la ciencia tiene que estar siempre reñida con Dios o con lo sobrenatural, y no es cierto, se complementan perfectamente. De hecho, la Biblia, cuando la leemos con un sentido de fe y conociendo la ciencia, prácticamente define en palabras muy sencillas de hace pues 3.000 años, que son el tiempo que a lo mejor se estaba escribiendo la Biblia, de forma sencilla, pero también pues la creación, ¿no? Y la ciencia nos dice cosas diferentes. El don de consejo nos da claridad para saber lo que debemos hacer con nuestra vida de manera que sea lo que Dios quiere. Y luego los otros 3 iluminan la voluntad, ¿vale? Son don de piedad, don de fortaleza y don de temor de Dios. El don de piedad nos permite tener un trato amoroso con Dios y sentirle como Padre cerca de nosotros. El de fortaleza nos ayuda a seguir con tesón las cosas buenas que empezamos, más allá del entusiasmo inicial, ¿vale? Esa fortaleza de continuar con el mismo ardor. Y el don de temor de Dios, que no es temor a Dios, no tememos a Dios porque es nuestro Padre. Temor de Dios es temor a perderle, a perder su conexión, la conexión con Él, a perder la relación con Él. Y bueno, a tener conciencia de que Dios es grandísimo y nos quiere un montón, es nuestro Padre y es un Padre pues que nos ama con todas sus fuerzas, y eso es el temor a perder a Dios.